Bueno, buenas noches y buenas tardes para todos y todas. Vamos con este tercer video, esta tercera parte de la historia como ciencia. Ya en los videos anteriores nosotros habíamos visto cómo primero se iba construyendo, conformando el oficio del historiador, y por el otro lado también lo que estuvimos viendo es cómo se fue consolidando la historia como una ciencia, ¿no? Y en ese recorrido de la historia como ciencia, nosotros habíamos quedado en el siglo XIX. Bien, habíamos nombrado como grandes etapas en ese desarrollo de la historia y conformación como ciencia, y la última de las etapas que habíamos mencionado, siempre haciendo alusión al texto de Le Goff, ¿no? A pensar la historia y cómo lo plantea. La última etapa tenía que ver con el siglo XX, ¿no? Que es el mismo siglo que él está escribiendo, es un texto de los 80, de los 90, ¿sí? El texto de Pensar la historia de Le Goff. Entonces nosotros hoy lo que vamos a hablar tiene que ver con lo que él pone como título, lo que Le Goff pone como título La historia hoy, y que tiene que ver con la historia del siglo XX. Ese capítulo puntualmente habla de la historia hoy en dos sentidos, ¿sí? En un primer sentido tiene que ver con la renovación como práctica científica, ¿no? La historia como renovación de la práctica científica. El otro sentido es la historia y su rol en la sociedad. Nosotros vamos a hablar por una cuestión de funcionalidad para el seminario, de ser funcional para el seminario. Vamos a hablar solamente de la renovación como práctica científica, ¿sí? Esa es un poco la idea, y plantear este siglo XX y esos cambios muy importantes que va a suceder en la historia. Bueno, claramente la palabra renovación tiene que ver primero porque va a comenzar un desarrollo de una historia económica y social fundamentalmente, donde uno de los principales exponentes, uno de los principales historiadores para todo esto es el belga Henry Pirenne. Es uno de los estandartes de esta renovación, de esta historia social, ¿no? Un historiador que ha escrito sobre historia medieval puntualmente. Esa renovación de la historia económica y social viene un poco a desplazar del centro a la única tipo de historia que se escribía hasta el momento, que era la historia política, ¿no? También es una renovación porque, como vamos a ver, la historia comienza a relacionarse con otras ciencias sociales, donde la sociología, la antropología van a desarrollar un papel bastante importante en ese cambio de la historia en el siglo XX. Bueno, también aparece esto del éxito que comienza a tener la historia oral, ¿no? Dice Le Goff, aunque está claro que la historia oral también va a tener mucha resistencia en diferentes sectores de la historia misma. Esto llega hasta el día de hoy, aunque ya se ha consolidado como lineamiento histórico de la historia oral, ¿no? Y también, y sobre todo en la primer mitad del siglo XX, lo que tenemos es claramente una especie de moda, si se quiere, por una historia cuantitativa, por una historia numérica, ¿no? También hay que agregar la importancia que tuvo la historia ya mezclado con el componente psicológico. Para esto hay que nombrar al historiador holandés Huizinga, Huizinga muere en 1945 y su obra maestra de 1919, llamada El otoño de la Edad Media, en esa obra él logra por primera vez que la historia se ingrese dentro de la historia lo que es la sensibilidad y lo que es la psicología colectiva, ¿sí? Bueno, está claro de que en la actualidad el trabajo histórico vive un clima de discusión, ¿sí? Un clima crítico, que esa renovación de la historia está completamente desencantada en cuanto a la idea del progreso, ¿no? Esto está más que claro, es decir, sobre todo después de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo ya de la Primera Guerra y la crisis económica mundial de 1930, que está en el medio de la Primera y la Segunda Guerra, ya esa idea de progreso que tenían los intelectuales a nivel general y en la historia en particular,
ya se hace añicos, ya es otra lectura que se hace sobre la realidad y por lo tanto esa idea de progreso queda completamente marginada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el punto de inicio para hablar de esta renovación histórica? Bueno, la fundación de la revista Annales, la revista de historiografía francesa Annales de 1929, ¿sí? Fundada por Marc Broc y por Lucien Febvre, se considera como el acta de nacimiento de esta nueva historia, por decirlo de alguna manera. No es casualidad que sea el año 1929 la fecha de inicio, justamente es un momento crítico que empieza a estar el mundo, ¿sí? Y si uno analiza los primeros números de la revista Annales, justamente lo que trata es toda una serie de debates en torno a la economía, las situaciones económicas y demás, sobre todo los números de los años 30 y 31, ¿sí? Es importante esta revista Annales porque lo que consiguió primero, y este instituto, ¿no? Asegurar toda una difusión en Francia, pero también en el exterior, de las ideas que estaban en el origen del mismo Annales, ¿no? Y esas ideas que estaban en el origen de la misma escuela historiográfica de los Annales, justamente mostraban un cambio en cuanto a la forma de hacer historia. Esas ideas se pueden sintetizar de la siguiente manera. Por un lado tenemos una crítica de los hechos históricos, ¿sí? Claramente una crítica a la historia de los acontecimientos, que era la historia más positivista, más del siglo XIX, especialmente una crítica a la historia política, que era el único tipo de historia que se realizaba, ¿no? También en esa idea originaria de la escuela de los Annales, tenemos la colaboración con otras ciencias sociales, ¿sí? Que va a ser muy importante. De hecho, quienes realmente inspiran a estos historiadores, a esos fundadores como Broc y como Febvre, no son historiadores los que inspiran a ellos, son justamente de otras áreas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, al economista Franco Simian, ¿sí? que Simian denunciaba los ídolos en la historia, ¿sí? Cómo los historiadores lo construían a partir de los grandes personajes, hacía una crítica a esa historia política también, hacía una crítica a la cronología de los acontecimientos, de los eventos, y planteaba de que la historia como ciencia tendría que ser otra, tendría que plantear otras cuestiones y otro eje y otra mirada. También se toman las ideas inspiradoras, también provinieron del sociólogo Durkheim, ¿sí? Y también del sociólogo y antropólogo Marcel Mauss, son los que inspiran. Entonces tenemos un economista por un lado, un sociólogo por el otro y un sociólogo y antropólogo por el otro, ¿sí? Son los que inspiran a este grupo de historiadores, a esta renovación o a esta nueva historia. Pero también, y esto es fundamental para subrayarlo, entre esas ideas originarias de la escuela de los Annales, tenemos el reemplazo de la historia relato por la historia problema, ¿sí? Lo que se venía haciendo antes era justamente un relato de la historia que carecía de problemas. Nosotros habíamos hablado en el otro video de que en realidad habíamos citado a Ranké, ¿no? A Mommsen. En realidad esos historiadores lo que hacían era una crítica de las fuentes, ¿sí? Esa fuente era originaria o no, pero no más que eso, ¿sí? Ahora lo que se va a plantear es justamente la historia del problema. La historia funciona, o la historia como ciencia, como investigación, funciona a partir de problemas, ¿sí? Y este es el punto de arranque hasta el día de hoy de la investigación histórica, ¿sí? La formulación de un problema para comenzar justamente esa investigación histórica. Bueno, de la escuela de los Annales claramente también tenemos que hablar de una segunda generación, Broc y
y Febre son de la primera generación, una segunda generación de Danal, donde va a estar claramente destacado como figura el historiador Fernand Braudel, ¿no? El autor, Braudel fue el autor de una tesis que revolucionó completamente la forma de hacer historia, porque lo que plantea en su tesis es cómo la historia se descomponía en 3 tiempos, ¿sí? Recordemos que antes la historia era solamente la historia acontecimental, era la historia, ¿sí?, de los hechos, ¿no? Entonces lo que hace en su tesis Braudel es descomponer eso, y él habla de 3 tipos de tiempos: un tiempo geográfico o de larga duración, un tiempo social, que sería de mediana duración, y un tiempo individual, que sería de corta duración, ¿sí? La historia anterior se destacaba en los tiempos de corta duración, el acontecimiento por el acontecimiento. Entonces lo que plantea Braudel es algo completamente nuevo, y esta idea de la larga duración fundamentalmente va a inspirar mucho a las nuevas investigaciones históricas, ¿no? La larga duración lo que a nosotros nos permite, la larga o la mediana duración, lo que a nosotros nos permite es ver los cambios y las permanencias dentro de un proceso histórico, ¿sí? Eso es lo que nos permite, entre otras cosas, la larga duración, ¿sí? Bueno, me dio un poquito de sed, voy a pedir algo. Mozo, por favor. Bueno, vamos a arrancar con lo que tiene que ver con los años 70. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le voy a pedir un café, por favor, cortadito. Le voy a pedir una medialuna también. Y para más tarde le voy a pedir un pollo con unas papas a la crema y una agüita mineral, porque me quiero cuidar un poco de la silueta, ¿sí? Se centraron, bueno, en la década del 70, sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy contando sobre historia, estoy hablando de historia. Es una materia que se llama investigación histórica y que trata de explicar todo esto, ¿sí? Bueno, seguíamos. Sí. ¿Y le pagan por eso? Sí, yo trabajo en un profesorado y enseño a un grupo de alumnos y demás. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. En los años 70 se centraron sobre nuevos horizontes de la historia. ¿Sí? Va a haber nuevas miradas, inclusive de la misma escuela de los anales, ¿sí? Van a haber nuevos problemas orientados a lo cuantitativo de la historia, orientado a lo que es la historia antes de la escritura, por ejemplo, la historia de los pueblos sin historia, con la historia ideológica, ¿no? Son todas nuevas problemáticas que van a ir surgiendo dentro del campo de la historia como ciencia. También van a haber nuevas aproximaciones, esto es lo que decíamos nosotros de esa idea originaria que tenía la Escuela de los Anal, de apoyarse en otras ciencias sociales. En la década del 70 va a tener un vínculo muy importante en la historia con la arqueología, que lo sigue teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero con la arqueología, con la economía, que ya hemos hablado, ¿no? Con la economía, que hoy ha quedado bastante relegado, ¿sí? La historia cuantitativa se hace muy poco, la historia económica ya va por otro lado. La demografía, la relación entre historia y demografía fue muy importante, de hecho se terminó conformando una perspectiva histórica conocida como demografía histórica. También, bueno, y también sin ninguna duda la antropología, ¿sí? La antropología que va a ser realmente muy, muy importante, ¿no? Y también lo que a partir de los 70 lo que se comienzan a cambiar son los objetos de investigación, ¿no? La elección de los objetos de investigación. Acá aparece, por ejemplo, temas que antes eran impensados que la historia estudie o investigue, como el clima, por ejemplo, la historia del clima, historia de las mentalidades, que ya Mark Bloch y Febre lo habían postulado, la historia del inconsciente, la historia del libro, por ejemplo, de la lectura, ¿no? Historiadores muy importantes como Robert Berton o Roger Chartier, ¿no? La opinión pública, la cocina, la fiesta, ¿sí? Son todos objetos de estudios
que detrás obviamente tienen una problemática y es para estudiar algo. Entonces los objetos de estudio comienzan a ser mucho más amplios, ¿sí? Comienza a ser mucho más vasto. Y el diálogo, bueno, evidentemente el diálogo con la ciencia, la más privilegiada fueron la historia con la sociología, pero también, como habíamos dicho, la historia con la antropología. ¿Sí? Con la antropología va a tener un diálogo muy privilegiado que llega hasta el día de hoy, ¿no? En ese encuentro entre historia y antropología, uno de lo que puede ver, por ejemplo, es la relación entre el hombre salvaje y el hombre cotidiano, como estudió Furet, ¿sí? O la relación entre la cultura docta o la cultura elevada y la cultura popular, como estudió Carlos Gisburg, ¿sí? Son ejemplos de historiadores que lo que hacen es cruzar esa historia como ciencia con los aportes de la antropología. Está claro también que en ese cruce con la antropología la historia oral va a cobrar mucha fuerza, ¿no? Con la cuestión de la entrevista y la observación del campo y demás, como trabajan los antropólogos, pero llevado al campo de la historia, claramente que tiene que tener cierto reajuste, ¿no? Esa historia antropológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? O esa historia que está apoyada en las bases de la antropología, es mucho más analítica, ¿no? Y se interesa primero por los destinos colectivos más que por los individuos, ¿no? Acá estaríamos hablando del tema de los actores sociales. Los actores sociales claramente no son solamente las personas de carne y hueso, ¿sí? Y con anterioridad a la escuela de los Anal mismo, se estudiaba, los actores sociales eran los grandes personajes, ¿sí? Era la historia de políticos, de militares y en algunos casos también de obispos o de papas muy reconocidos. Pero en este caso, esta nueva historia que está más atenta a los destinos colectivos, está queriendo decir que los actores sociales también son los colectivos. Por ejemplo, historia de las mujeres, por ejemplo, historia de los trabajadores. También actores sociales son instituciones, Estado, iglesia, escuela, son actores sociales. Entonces, el panorama es diferente, ¿sí? También esta historia antropológica está más interesada en la evolución de la sociedad y no tanto en las instituciones, como pasaba con la antigua historia del siglo XIX, ¿no? Y también está más interesada en poder ver las costumbres que los acontecimientos, ¿sí? Es una historia, como algunos historiadores llaman, más al ras del piso, ¿no? Como más una historia desde abajo, por decirlo de otra manera, más cotidiana y más de los actores sociales. Claramente lo que comienza a ampliar muchísimo esta relación entre antropología e historia tiene que ver con los temas de investigación, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que señala Legós, pero si nos paramos en la actualidad, esto se amplía muchísimo, pero por ejemplo, una historia de la alimentación, por ejemplo, una historia de la infancia, por ejemplo, una historia de la familia, por ejemplo, una historia de la muerte, ¿sí? Son diferentes tipos de historias que detrás están justamente las herramientas metodológicas y un marco teórico de la antropología. Hoy se ha dispersado por completo, tenemos pero infinidad de historia del espejo, infinidad de casos que son de objetos que son producto de una investigación histórica, ¿no? Y que tiene que ver con este tipo de antropología, por decirlo de alguna manera. Está claro, digo antes de olvidarme, está claro que la historia política no desapareció, eso está más que claro. De hecho, la historia política se ha renovado muchísimo, ¿sí? Pero bueno, ya no se trata de esas biografías, de la vida y obra de los grandes hombres, de los presidentes o de lo que fuese,
sino que la historia política hoy tiene otros condimentos y otros procederes, ¿no? Se ha ampliado mucho esto de qué es la política y qué es la vida política también, ¿no? Que la vida política no es solamente las decisiones de un presidente o no es solamente las elecciones, por ejemplo, ¿sí? Sino que hacer política es mucho más amplio, por ejemplo, revueltas y bandolerismo, ¿no? Como por ejemplo ha estudiado Raúl Franklin, entre otros, demuestran claramente una tendencia política, ¿no? Y como Hobsbawm también, para una historia británica, ¿sí? Bien, ya terminando con esto, ya quedando poquito, tenemos que decir lo siguiente. Está claro que todo cambio metodológico de la historia, todavía no nos metimos bien en lo que es metodología, esto lo vamos a ver aparte, ¿está bien? Pero está claro que toda renovación del método para hacer historia tuvo que ir acompañado sí o sí por una transformación importante de la documentación, ¿sí? Para poder decir se hace una historia de los alimentos, se hace una historia de la familia, del infante y demás, para que se amplíe los objetos o las líneas historiográficas, está claro que se tiene que ampliar la documentación. No pueden ser solamente los documentos oficiales, ¿sí? Los documentos que produce el Estado, los únicos documentos para hacer historia, ¿sí? Le Goff plantea lo siguiente: hay una renovación, una revolución en realidad, dice él, de la documentación en dos sentidos. Primero, en la diversidad de documentos que ahora se utilizan, ¿no? De vestimenta de la época, imágenes, lo que fuesen, pero por el otro lado hay una renovación documental por el avance de la tecnología. Bueno, el texto es un poquito viejo, es de la década de los 90, en realidad el libro es del 2005, pero la versión que está escrito esto es de la década del 90, y ahí destaca Le Goff el tema de la informática, de la computación, que está vinculándolo con la historia económica. Los historiadores que trabajan con grande cantidad de números necesitan de esa tecnología para poder llevar adelante una tarea científica, ¿no? Pero hoy podemos pensar infinidad de cosas, hasta de hecho hay muchas fuentes que son digitales, ¿sí? Que ya no son ni siquiera en el formato papel, ¿sí? Entonces es muy importante esa diversidad de documentación que va acompañado obviamente de esa metodología. Y como para ir terminando y pensando esto, ¿sí? Porque después en foto lo que siga todo esto es un poco más del oficio del historiador, que lo veremos la próxima clase, pero también después vamos a ir viendo algunos métodos puntuales, con los ejemplos como ya estuvimos charlando, pero para que ustedes tengan en cuenta, para ir pensando el trabajo de investigación que van a hacer, o si lo tienen pensado ir como reafirmando algunas cuestiones y repensando otras. Pensemos, por ejemplo, que la ampliación, la renovación de la historia como ciencia a partir del siglo XX y ya en el siglo XXI es tan amplia que, por ejemplo, ya hace un tiempo se dio lo que es la preocupación de los historiadores por el oficio del historiador. Se ha llevado adelante una historia de la historia, una historia de la historiografía, ¿sí? Por ejemplo, una línea historiográfica que trata de investigar cómo escribieron y qué escribían los historiadores en algún momento. Eso también es un tema de historia. O como objeto de investigación la enseñanza de la historia. Hoy hasta hay posgrados, maestrías en la Universidad de 3 de febrero, la U3, por ejemplo. No recuerdo que hoy en otra, creo que en la Universidad de Rosario, pero hay otra universidad más acá que también tiene una maestría en enseñanza de la historia, que consistiría en, bueno, según lo que uno quiera ver, no sé, los manuales, ¿sí? Los manuales de historia, ¿no? Por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo muy clásico, esto ya se ha hecho, pero ver la figura de los nativos, de los llamados indios, a partir de libros de historia de la década del 40, del 60 y del 80, por ejemplo, ¿sí? O actual, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces se ha ampliado muchísimo la historia como ciencia y por eso es necesario en otro momento
poder ver eso, ¿sí? La idea de hoy era ver esa renovación en grandes líneas que se había producido en el siglo XX. Bueno, después del video, por Classroom, agregan, preguntan, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Nos vemos en un ratito.